Hola compañeros y compañeras del derecho, ya estamos aquí nuevamente en lo que viene siendo nuestra sección sabatina para iniciar y continuar con nuestro curso de Derecho Civil y de esta manera seguir avanzando. Yo soy el profesor Simón Peralta y estamos analizando el tema del que viene siendo el patrimonio o el derecho patrimonial. Una parte de lo que regula o reglamenta lo que viene siendo el derecho civil, y una vez que hemos visto lo que es el patrimonio en su aspecto de que está conformado tanto por lo positivo como por lo negativo. Lo positivo son los bienes y derechos y lo negativo viene siendo, o el sujeto, el pasivo, perdón, viene siendo las deudas y obligaciones. Ya en el cuatrimestre anterior y en el otro derecho civil ya vimos todo relacionado con las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? ¿Cómo nacen las obligaciones? ¿Cómo surgen las obligaciones? ¿Cómo son las formas de transmisión de las obligaciones? ¿Y cómo se extinguen las obligaciones? Entonces, por ese lado, creo que ya esa parte del derecho patrimonial en relación con las obligaciones ya aclarada, ya está lista, y espero que ya haya sido por aprendida y lo tengan bien presente en su mención comentario. Ahora vamos a ver la otra parte de lo que es el patrimonio, que es el elemento activo, que son los famosos bienes. Y de esta manera complementar parte del derecho patrimonial conformado por las obligaciones que ya vimos en clases anteriores, el semestre o cuatrimestre anterior. Vamos ahora a ver la otra parte también de lo que es el elemento activo, que viene siendo los bienes. Y de esta manera iniciar nuestro curso complementario a lo que es el famoso derecho patrimonial. Nosotros coloquialmente o en sentido común, más que hablar de bienes, hablamos de cosas y objetos. Es típico entre nosotros, en nuestro sentido común, en nuestro lenguaje común, pues a todo aquello que vemos inanimado le llamamos una cosa o le llamamos un objeto. De igual manera, el derecho le sigue llamando objetos o cosas, pero les pone su concepto o su término más correcto, o quizás si quiere, más elegante, que son los bienes. Entonces, a las cosas y a los objetos, coloquialmente usted y yo así les llamamos, así les conocemos. De hecho, todo el mundo así les llama. Un coche pues, es un objeto, una laptop es un objeto, es una cosa. Pero en términos jurídicos, no se te olvide, a las cosas y a los objetos le vamos a llamar lo que vienen siendo los bienes. De igual manera, en cuestión o en materia económica, los economistas, incluso los administradores y también los contadores, manejan el concepto bienes, pero ellos más bien manejan un término más amplio, o mejor dicho, más específico, que son artículos, mercancías, ¿sí? Entonces, de esa manera, como puedes ver, pues cada ciencia o cada profesión le da un nombre técnico, o sea, los tecnicismos, a las palabras que coloquialmente usted y yo manejamos, usted y llevamos a cabo. Insisto, coloquialmente o en sentido común, pues lo llamamos cosas y objetos. Pero en materia jurídica, a esas cosas y objetos nosotros los llamamos los bienes. Para efectos mercantiles, para efectos de contabilidad, para efectos de diseño administrativos, a esas cosas, a esos objetos, a esos bienes, en estas porciones llamamos mercancías, llamamos artículos, ¿sí? Vamos pues a ver y a desglosar este concepto que tiene muchos enfoques y que vamos a dilucidar cómo se le llama desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, o al menos usted ya los vio cuando vio los bienes económicos en la materia de teoría económica. Ahí los objetos o las cosas que coloquialmente llamamos nosotros, ahí les ponen el concepto de bienes económicos. De forma más particular y de forma más concreta, ellos hablan más bien del producto, es decir, lo que se elaboró y que vienen siendo los artículos y las mercancías. De esta manera complementamos nuestra visión de las cosas desde el punto de vista jurídico, y usted ya las vio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de lo que vienen siendo las operaciones, la compraventa y todo ese tipo de cuestiones. Empecemos pues a ver, compañeros, lo que son los... Como te dije hace rato, a los objetos o cosas, el derecho o las leyes les denominan bienes. Ya saben que entendemos por bienes, pues las cosas y los objetos. Desde un lápiz, una pluma, hasta lo que viene siendo una casa, un coche, un automóvil, una sala, un comedor. En general todos estos coloquialmente llamamos objetos o llamamos cosas. Pero desde el punto de vista jurídico a todo eso le llamamos el concepto de bienes. Y como abogados, futuros abogados, ¿qué vas a hacer? Entonces manejar la palabra bienes más que la palabra objetos o cosas. Ya sea entender que los bienes vienen siendo las cosas y los objetos. Ahora, ¿qué es un bien desde el punto de vista jurídico?
El bien, compañeros, desde el punto de vista jurídico, son las cosas o los objetos que pueden ser motivo de apropiación y que no están excluidas del comercio. Es decir, no cualquier objeto dentro del derecho tiene el concepto de bien. Para que las cosas jurídicamente tengan el concepto de bien y sean por tanto válidas en el derecho, se requiere no solamente que las cosas sean materiales, que las podamos ver, las podamos tocar, que es el concepto, el concepto típico, el concepto físico clásico de lo que es un bien, algo que podemos, algo material, algo que podemos tocar, algo que podemos ver. Para el derecho, independientemente de eso, independientemente de eso que también hay objetos y bienes intangibles, así que no los podemos tocar, no los podemos ver, pero ya hablaremos de eso. ¿Qué son los bienes? Los bienes son las cosas o los objetos que pueden ser motivo de apropiación, sí, que pueden ser objeto de alguna transacción comercial, mercantil, particular, llámese una compraventa, una permuta, una donación. Si ese objeto puede ser motivo de apropiación, de transacción, de operación mercantil, viene siendo un bien, compadre. Y además de que estos bienes no estén excluidos del comercio, es decir, no se encuentren fuera del comercio. Porque si no reúnen estos dos requisitos, entonces jurídicamente no son bienes, porque no pueden ser objeto de apropiación, ni tampoco están dentro de lo que viene siendo el comercio. ¿Qué son los bienes? Son las cosas u objetos que pueden ser motivo de apropiación, motivo de una operación, de una transacción mercantil, de una transacción u operación comercial, llámese compraventa, llámese donación, llámese permuta, llámese inclusive un arrendamiento, un comodato, etcétera, etcétera. Y que además de que, no, de que pueden ser objeto de apropiación, no están excluidos, no están fuera del comercio. En consecuencia, si está fuera del comercio, si no puede ser objeto de compraventa, de adquisición, pues entendemos, por tanto, que no puede ser un bien desde el punto de vista jurídico. Una vez que hemos visto la definición, hablemos de sus características. Primeramente, los bienes, su característica es que ser objeto o materia de apropiación o adjudicación. Se requiere que los bienes, que las cosas, desde el punto de vista jurídico, puedan ser materia de apropiación, materia de adjudicación. Es decir, materia de una transacción, de una operación mercantil, de una operación comercial, que jurídicamente usted y yo a través de los contratos pues lo conocemos como una operación relativa de dominio, una operación relativa de uso, es decir, una compraventa, una permuta, una donación, comperos, un préstamo, un mutuo, un arrendamiento, etcétera, etcétera. Los bienes, se requiere que los bienes deben de ser objeto o materia de apropiación o de adjudicación, a través de una compraventa, a través de una permuta, a través de algún contrato relativo de dominio, incluyendo también algún contrato relativo de uso. Otra característica es que no deben estar excluidos del comercio, es decir, no deben estar fuera del comercio los bienes, dada su naturaleza y por mandato de la ley. Están fuera del comercio los bienes, dada su naturaleza o bien por mandato de la ley. Por ejemplo, los bienes de dominio público, como son los monumentos y los edificios históricos, pensemos en el hemiciclo a Juárez, pensemos en el Palacio Nacional, pensemos inclusive en las famosas pirámides de Teotihuacán, obviamente no son objeto de comercio. En consecuencia, no pueden ser parte de ninguna transacción comercial. Además, son señalados como inalienables e insustituibles. Los bienes jurídicamente no deben de estar excluidos del comercio. Es decir, todo aquello que sea objeto de una transacción mercantil y una operación comercial son bienes, pero aquellos que están excluidos, que están fuera del comercio, en consecuencia no pueden ser bienes porque no pueden ser objeto de apropiación. ¿Cuáles son los bienes que están fuera del comercio? Los bienes que están fuera del comercio, bien sea por su naturaleza o bien sea por mandato de la ley. Por ejemplo, todos los bienes de dominio público que pertenecen al Estado o que pertenecen a la nación, como son los monumentos, los vicios históricos, insisto, a manera de ejemplo, el Palacio Nacional, el Hemiciclo a Juárez, el Monumento a los Niños Héroes, el Monumento a la Revolución, las pirámides de Teotihuacán, no pueden ser objeto de comercio. Por tanto, no pueden ser parte de los bienes desde el punto de vista jurídico.
Además, cabe recordar que este tipo de bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. ¿Qué es imprescriptible? Que no procede la posesión del bien por el transcurso del tiempo. Si me posesiono de un bien público, yo no puedo argumentar que ya tengo 10, 20 o 40 años con él y por lo tanto ya es de mi propiedad. Así tengas 80 o 100 años a través de las diversas generaciones, ese bien de dominio público es imprescriptible. Es decir, no puede adquirirse por el transcurso del tiempo. De igual manera, son inalienables. Es decir, no puede ser objeto de ninguna operación o transacción comercial o mercantil. No puede ser objeto de compraventa Palacio Nacional. No puede ser objeto de permuta las Canales de Teotihuacán. No puede ser objeto de donación el Palacio de Minería y varias cosas más por el estilo. Por eso se requiere otra característica de las cosas o de los objetos, desde el punto de vista legal, es que no deben estar excluidos del comercio. Es decir, deben estar dentro del comercio. Debe de permitirse que pueden venderse, pueden traspasarse, pueden trasladarse, etc. ¿Quiénes están fuera del comercio? Todos aquellos bienes, bien sea por su naturaleza, porque así están, o bien sea por disposición de la ley. Por ejemplo, los bienes de dominio público, como son los monumentos, como son los servicios históricos, los cuales además son inalienables e imprescriptibles. Es decir, no puede ser objeto de operación o transacción comercial un bien de dominio público. ¿Por qué? Porque está fuera del comercio. No podemos vender Palacio Nacional, no podemos vender el Hemiciclo Juárez, no podemos vender el Ángel de la Independencia, no podemos vender las Pirámides de Teotihuacán, no podemos vender los Gigantes de Tula, el calendario azteca, o si usted quiere, Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque son bienes de dominio público. Además de que estos bienes que te he citado son inalienables e imprescriptibles, es decir, no pueden ser objeto de transacción con nosotros. Inscriptibles, no puedo argumentar yo o puedo posesionarme y adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Yo no puedo adueñarme de una banqueta argumentando ya tengo 15, 20 años en ese lugar vendiendo ciertas mercancías, porque son imprescriptibles. Es decir, sea cual sea el tiempo, nadie tiene derecho a poderlo adquirir, porque aquí no opera el tiempo o el transcurso del tiempo para poder adquirir un bien de dominio público. Los bienes desde el punto de vista jurídico tienen una gran gama de clasificación y que debemos de entender lo que depende el tipo de contratos que manejamos para saber qué tipo de bienes son. Dentro de los muchos de clasificación de los bienes tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles. Tenemos los bienes mostrencos y los bienes vacantes, los bienes fungibles y no fungibles, los bienes corpóreos e incorpóreos, los bienes consumibles y no consumibles, los bienes divisibles e indivisibles, los bienes simples y los bienes compuestos, los bienes principales y los bienes accesorios, los bienes de dominio público y de dominio privado. Y dentro de los bienes de dominio público tenemos lo que vienen siendo los bienes de uso común, los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios del Estado. De igual manera, los bienes muebles pueden catalogarse en bienes muebles por su naturaleza o bien bienes muebles por disposición de la ley. De igual manera, los bienes inmuebles pueden ser bienes inmuebles, bueno, ahí le faltó, bienes inmuebles por su naturaleza o bien pueden ser bienes inmuebles por disposición de la ley. Como puedes ver, el derecho a todas las cosas, a todos los objetos, primeramente le llamamos bienes. Y estimamos que estos bienes pueden ser objeto de una transacción y que deben de estar dentro del comercio. Y que dentro de estos bienes o cosas que tú y yo conocemos, el derecho les da una especial clasificación. Una especial clasificación que debemos de entender, debemos de comprender, pues no es lo mismo un bien fungible que un bien divisible o indivisible. No es lo mismo un bien mostrenco que un bien mueble o un bien inmueble que un bien vacante. Entonces hay que ir aprendiendo este tipo de conceptos que tienen su razón de ser. Es decir, no nada más se pusieron o se establecieron nada más por aumentar la cultura jurídica o los conceptos jurídicos, sino que tienen su especial razón o especial situación
con motivo de las diversas transacciones o contratos que vamos a celebrar, en donde las cosas o los bienes son la materia de ese contrato, son lo que viene siendo la parte física de la operación de ese contrato. Repetimos por última vez, dentro de mucha clasificación de los bienes, desde el punto de vista jurídico tenemos uno, a los bienes muebles y a los bienes inmuebles, a los bienes mostrencos y a los bienes vacantes, a los bienes fungibles y a los bienes no fungibles, a bienes corpóreos e incorpóreos, a los bienes consumibles y no consumibles, a los bienes divisibles e indivisibles, los bienes simples y compuestos, los bienes principales y accesorios, los bienes de dominio público y dominio privado, hasta ahí, con la siguiente aclaración, que dentro de los bienes muebles tenemos dos tipos de bienes muebles, los bienes muebles por su naturaleza y los bienes muebles por disposición o en mandato de la ley. De igual manera, los bienes inmuebles son de dos tipos, los bienes inmuebles por su naturaleza o dada su naturaleza, los bienes inmuebles por mandato o por disposición de la ley. De igual manera, los bienes de dominio público se dividen a su vez en tres diferentes tipos de bienes de dominio público. Los bienes de dominio público son bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y los bienes propios del Estado. ¿Bien? Aquí en materia administrativa, derecho administrativo, en materia de empresas, de empresarios, hay que tener bien presente y bien definido ese tipo de clasificaciones que se hacen de todos los bienes. Y también saber la materia sobre la cual hacemos un contrato o cerramos un contrato para poder precisar qué tipos de bienes son los que se están manejando, se están llevando a cabo dentro de este contrato. Analicemos pues cada uno de estos conceptos y veamos pues por qué se les llama de diversas maneras y la importancia que tiene esa aclaración desde el punto de vista jurídico. Empecemos por los bienes muebles y los bienes civiles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Muebles de movilidad, de moverse. Acuérdate por eso, muebles de movilidad, de moverse. Por tanto, si los bienes muebles pueden moverse, pueden llevar a cabo cierta movilidad, cierto cambio de un lugar hacia otro, podemos fácilmente entender que los bienes muebles son todos aquellos que pueden moverse o trasladarse de un lugar hacia otro, bien sea por sí mismos o con ayuda de algo o de alguien, se pueden trasladar de un lugar a otro lugar. De un primer piso los podemos llevar hasta el 10º piso. De la sala donde estaban, los podemos llevar a la recámara de los papás. Del primer piso donde se encontraban, los podemos subir y llevar hasta la azotea, que aunque pesan, aunque tienen cierto peso, cierta dificultad, pues no, esto no imposibilita que los seres humanos podamos moverlos, podemos cambiar. Y por esto pues tenemos un sinfín de bienes muebles, las computadoras, los escritorios, las sillas, la mesa, las joyas, los automóviles, el reloj, las computadoras, las laptops, los sartenes y todo aquello que se puede mover por sí mismo o con ayuda de algo o de alguien, esos son los famosos bienes muebles. Muebles de movilidad, muebles de moverse, los que pueden moverse por sí solos o con ayuda de algo o de alguien, compañeros, y eso vendría siendo, por tanto, los bienes muebles. Ahora, dentro de los bienes muebles, como dijimos hace rato, pueden ser bienes muebles por su naturaleza o bienes muebles por disposición de la ley. ¿Quiénes más son bienes muebles? No solamente las cosas tangibles, sino también las cosas intangibles, ¿me explico? También son bienes muebles por mandato de la ley los documentos como son las obligaciones, los derechos o las acciones, que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de una acción personal. Sabemos que una acción es un documento que ampara la aportación que una persona hace para formar el capital social de una empresa. Si yo quiero, por tanto, formar una empresa, no es suficiente el interés o las ganas de querer participar en esa empresa, sino que para poder ser parte de esa empresa y poder ser socio de esa empresa, no trabajador, ni empleado, ni ejecutivo,
se requiere que aportemos capital social, que aportemos dinero. Muy bien, quieres ser socio de la empresa. ¿Con cuánto, decimos coloquialmente, con cuánto te vas a mochar? ¿Con cuánto vas a aportar? Bueno, aporto 2 millones, 5 millones, 10 millones, 5,000, 8,000 pesos, etcétera, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros aportamos dinero a una empresa, nos convertimos en socios, claro, aclarando que yo estoy invirtiendo, pero como socio. A esa circunstancia, la empresa como documento que acredita que yo aporté dinero y obviamente perfectos futuros, ¿cómo acredito yo que soy socio? Porque entrego un dinero y a cambio del dinero me dan un documento llamado acción, donde se acredita o se certifica que ese documento vale 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 2 millones, 3 millones, que es la aportación que yo hice para formar el capital de esa empresa y que por tanto me da la calidad de socio, de dueño de la empresa. Entonces, como puedes ver, hay muchos documentos que amparan un valor, que amparan una cantidad. Las obligaciones. Las obligaciones son documentos que emiten las sociedades para que el público inversionista los adquiera, los compre, con la obligación de la empresa de que se los va a regresar a cierto plazo, un mes, 2 meses, medio año, 2 años, pero con un interés. Si tú me compras una obligación, por cada obligación te vale 1,000 pesos. Pues si tú me la compras, yo dentro de 6 meses o el plazo a vencer, yo te voy a dar 1,500 pesos, 1,200 pesos. Entonces por cada 1,000 pesos que invierto, gano 200 pesos, estoy diciendo un ejemplo. Entonces, como puedes ver, este documento que emiten las sociedades para acreditar que yo invertí 1,000 pesos, pensando en este caso, tengo el derecho de recibir, por tanto, los intereses, las ganancias. Entonces, esos documentos que son papeles, pero que amparan una cantidad, que amparan un valor, y además son exigibles, ¿no? Yo puedo exigir que me restituyan ese dinero, también para efectos de la ley son bienes muebles. Los papeles, los documentos que amparan un valor, que constituyen por tanto una aportación en dinero y por tanto me acreditan como inversionista o me acreditan como socio de esa empresa, también son bienes muebles. Como son los derechos, como son las obligaciones o como son las acciones. De igual manera, la ley dice que son bienes muebles los títulos que cada socio tiene en las asociaciones y sociedades, aun cuando a estas pertenezcan algunos bienes inmuebles. Cuando usted aporta un dinero y se convierte por tanto en socio, en consecuencia por tanto la forma de acreditar que usted aportó ese dinero es que la empresa te da a ti un documento llamado acción, una especie de recibo, una especie de vale, en donde la empresa manifiesta que recibió de ti tal cantidad, tal dinero. Pero como no es en calidad de préstamo, sino en calidad de aportarlo a la empresa para que la empresa tenga dinero para echarse a funcionar y pueda trabajar, entonces como comprenderás, en ese momento no me dan un recibo, no me dan tampoco un bono, me van a dar lo que viene siendo una obligación o una acción. Cuando yo soy parte de una empresa y aporto dinero, pues no voy a quedar así nada más sin papelito habla. Acá en eso, la empresa me da una acción que acredita mi aportación que yo hice a la empresa para formar parte de la seguridad social y por tanto ser propietario o codueño de esa empresa. Todos los títulos que cada socio tiene en las asociaciones y sociedades, aun cuando a estas pertenezcan algunos bienes inmuebles. Para efectos de la ley o por mandato de ley, como lo quieras tú ver, este tipo de documentos, obviamente es un documento, es un papel, pero que dentro del papel se ampara un dinero, una cantidad fuerte de dinero, entonces para efectos legales, ese documento viene siendo un bien mueble. Vamos ahora con los bienes inmuebles. Por lógica, si los bienes muebles de movilidad, de moverse, muebles, moverse, movilidad, son los que pueden moverse o trasladarse de un lugar hacia otro, por sí mismos o con ayuda de algo o de alguien. ¿Cuáles son los inmuebles no muebles? No se pueden mover. Los bienes inmuebles, en contraposición a los muebles, son los que no se pueden mover.
los que no se pueden trasladar de un lugar hacia otro, porque en todo caso perderían su esencia, su naturaleza. Vaya el ejemplo tonto pero muy explícito. ¿Cómo puedo cambiar la pirámide de Egipto, la de Gisela, Keops o de Micerino de Egipto, y llevarlas, por ejemplo, a un país europeo para que tengan mejor cuidado porque pues, la erosión, el calor, están deteriorando esas pirámides? Pues voy a trasladar la pirámide de Egipto hacia lo que viene siendo un país europeo. Sabes que esto es imposible, es materialmente imposible. O al menos todavía no hay técnica que nos permita hacer esos traslados. Aunque le hagamos cortes y al hacerle el corte a la pirámide para llevarla por partes, comprenderás que muy difícil podría quedar todo esto. Entonces, para efectos de la ley, también son bienes inmuebles, perdón, son bienes inmuebles, todos aquellos bienes que no pueden moverse, que no pueden trasladarse de un lugar hacia otro, ni por sí mismos, ni con ayuda de algo o de alguien. ¿Y quiénes son los bienes inmuebles? Pues son principalmente el suelo y todas las construcciones que se encuentran adheridas al suelo. Llámese edificio, finca, terreno, departamento, casa, quedan adheridas al suelo. En consecuencia, el suelo y las construcciones adheridas al suelo son bienes inmuebles porque estando adheridos al suelo no podemos trasladarlos, no los podemos mover de un lugar hacia otro, ni por sí mismos, ni con ayuda de algo o de alguien. Y no filosofemos que una vez en una clase me decía un alumno, pensando en una finca, en un terreno que es un bien inmueble, pues ¿cómo le hacemos para llevarnos, no sé, 1 hectárea, 2 hectáreas de terreno de un lugar hacia otro? Sabemos que esto es imposible, aunque por ahí un compañero me dice, maestro, sí son, sí puede hacer eso. Contrato tantos camiones de carga, de volteo, de material, y me lo llevo, no sé, cierta cantidad, y ya trasladé esa finca o ese terreno, ese subsuelo de un lugar hacia otro. No, porque de todos modos dejas el hoyo y en ese hoyo sigue existiendo el suelo y el subsuelo. Y por tanto sigue siendo un bien inmueble. Entonces vayamos a caer en la exageración y hacer este tipo de conclusiones o de filosofías o razonamientos que pues no, se escapan a toda lógica. Quizás si con el tiempo el hombre crea una tecnología que puede separar sin hacer daño un bien inmueble y lo puede trasladar a otro lugar, piensa usted que es bambolero en el Estadio Azteca, piensa usted en alguna otra cosa, pues a lo mejor cambiar el concepto de bienes inmuebles o ampliaríamos el concepto de bienes inmuebles. Pero por lo tanto, son bienes inmuebles el suelo y las construcciones adheridas, pegadas a él, por lo que al quedar adheridas al suelo y algunas hasta al subsuelo, no pueden moverse o trasladarse de un lugar a otro ni por sí mismas, ni mucho menos con ayuda de algo o de alguien. Y entre los ejemplos típicos de bienes inmuebles está la casa, el edificio, la finca, el terreno, el departamento, el rancho, la hacienda y muchas cosas más. De igual manera, son bienes inmuebles todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro o daño del mismo o del objeto a él adherido. Como ejemplo de este concepto de bienes inmuebles están las plantas, están los árboles, mientras los mismos se encuentren unidos a la tierra, y sus frutos mientras no sean separados de ellos. Entonces, como puedes ver, bienes muebles, que en esencia son bienes muebles, pero están adheridos al inmueble, entonces se convierten en bienes inmuebles. Una casa, una puerta, una ventana, son bienes muebles, porque los podemos mover de un lugar hacia otro. Reitero, una puerta, una ventana, son bienes muebles, porque los podemos mover fácilmente de un lugar hacia otro. Pero si los adherimos, los pegamos, como es la situación, al bien inmueble, entonces en ese momento, al quedar adheridos al bien inmueble, esos bienes muebles, por quedar adheridos por tiempo indefinido al bien inmueble,
se convierten en automático en lo que viene siendo un bien inmueble, por mandato de la ley, ¿sí? Por disposición de la ley. Si usted adquiere un terreno baldío y ahí va a construir su casa y decide por tanto ahí sembrar unos árboles, decide por tanto sembrar ahí unas plantas y se prenden, es decir, se adhieren inmediatamente al suelo, aunque son bienes muebles, porque un árbol a través de su semilla o cuando es un arbusto, lo podemos mover de un lugar hacia otro. Una maceta donde estén algunas plantas y podemos moverlas de un lugar hacia otro. Pero como estos bienes muebles están adheridos de una manera fija a lo que puede ser el inmueble, porque de lo contrario podríamos causar un deterioro o un daño al inmueble. En este caso, se consideran que son bienes inmuebles. Las ventanas, las puertas, como dije hace rato, van a quedar adheridas de por vida a ese edificio, a esa casa. Sí se van a cambiar, se van a quitar algún momento, pero por esencia quedan adheridas de por vida a ese edificio, a esa casa, a ese departamento. Entonces, como quedan adheridas, entonces esos bienes muebles, por mandato de la ley, se convierten en bienes inmuebles. Lo mismo pasa con lo que viene siendo lo que viene siendo ¿cómo se llama? Las plantas o los árboles. Mientras queden adheridos al subsuelo, al suelo, forman parte de un inmueble, por tanto, esos bienes muebles también adquieren la naturaleza de bienes muebles, adquieren la naturaleza de bienes inmuebles. Solo cuando se retiren, cuando se separen de lo que viene siendo esta finca, este terreno, vuelven a adquirir su naturaleza de bien mueble. Pero mientras estén adheridos y no se les separe, son por tanto, por efectos legales, un bien inmueble. ¿Sí? De igual manera, son bienes inmuebles las máquinas, los instrumentos, los utensilios destinados por el propietario del inmueble directa o exclusivamente a la industria, a la explotación del mismo. Una maquinaria o un equipo pesado, que aunque como lo dijimos es equipo pesado, sí lo podemos mover de un lugar hacia otro, sí lo podemos trasladar de un lugar hacia otro. Los tornos, no sé, tantas máquinas existen, aunque son pesadas, sí las podemos cambiar de un lugar hacia otro. Pero si estas máquinas, estos instrumentos, están adheridos y están destinados de forma directa al servicio del inmueble o la atención del inmueble, en automático se convierten, a pesar de que por naturaleza son bienes muebles, en bienes inmuebles. Toda la maquinaria pesada, todo el equipo que se utiliza en una industria, en una fábrica, pues bien sabes que también queda de por vida ahí enclaustrado a ese edificio, a esa construcción. Las máquinas de producción difícilmente las podemos cambiar. Hablo de máquinas, por ejemplo, de la industria cementera. Entonces, aunque son muebles por naturaleza, por mandato de la ley, al quedar adheridas o ser parte de un bien inmueble, máquinas, instrumentos, utensilios, etcétera, se convierten de forma automática en bienes inmuebles. ¿Sí? Entonces, la importancia de entender esta clasificación de bienes muebles, de bienes inmuebles, y aunque son bienes muebles por naturaleza, al quedar adheridos a un inmueble y no ser separados del mismo por tiempo indefinido o por buen rato, ponte a reflexionar cuánto tiempo tienen tus ventanas, cuánto tiempo tienen tus puertas. Ya las puertas y las ventanas ya están adheridas. Y fíjense, las vamos a quitar solo cuando necesitamos de otra ventana, de otra puerta que ya está deteriorada. Todo lo podemos hacer. Mientras no lo quitemos, no separemos del bien inmueble y forme parte del bien inmueble, entonces esas máquinas, esos instrumentos, utensilios destinados por el propietario del inmueble, directa o exclusivamente a la industria o explotación del mismo, forma parte, por tanto, de los bienes inmuebles. ¿Sí? Entonces, ojalá entiendas esto. Bienes muebles son los que podemos trasladar, mover de un lugar hacia otro. Bienes inmuebles son los que no podemos mover por su peso, por su tamaño, por lo que quieras, de un lugar hacia otro, por su naturaleza. Hay el riesgo de que se deteriore, se echen, se descomponga.
Pero sin embargo, hay ciertos bienes muebles que quedan adheridos al inmueble. Los que quedan adheridos al inmueble, como son los árboles, la maquinaria, el equipo, una ventana, una puerta o las puertas de la ventana, se consideran que esos son también bienes inmuebles. De igual manera, son bienes inmuebles los acueductos o tuberías de cualquier tipo que sirvan para conducir los líquidos o gases a un inmueble, o bien para poderlos extraer. Sabemos que la tubería de agua o lo que viene siendo la tubería donde sale todos los líquidos que no se utilizan, pues están adheridos al edificio, están adheridos a la casa. Y difícilmente, salvo que se descompongan, pues los quitaríamos o los cambiaríamos. Pero como esto va a tardar un buen rato, no sé, quizás hasta años, entonces esa tubería que es un bien mueble, esos tubos que son bienes muebles, esos conductos que son bienes muebles, al quedar adheridos al edificio, a la casa, al departamento que es un inmueble, en automático son parte de la casa y por tanto son bienes inmuebles. Pero que cuando la casa se va a destruir o que usted quiera, se quitan esa puerta, esas puertas, ventanas, entonces esos bienes inmuebles ahora se vuelven a regresar en bienes muebles. ¿Por qué? Porque ya no forman parte del edificio, pero no son parte esencial de lo que viene siendo la construcción. Vamos a decir, ya obtuvieron su libertad, su independencia, por decir algo, y en consecuencia vuelven a ser bienes muebles. Entonces, abusado con este tipo de situaciones sobre cuáles son bienes muebles, cuáles son bienes inmuebles y cuáles por tanto pueden ser considerados como tales. Los acueductos o tuberías o cualquier otro tipo que sean para conducir los líquidos o gases a un inmueble o bien para extraerlos de él. Entonces, este tipo de instrumentos, de tubos, de tuberías, aunque vuelvo a repetir, por naturaleza o por origen son muebles, para formar parte de un inmueble, en cuánto tiempo cambiamos la tubería de nuestra casa, en cuánto tiempo cambiamos eso, pues mucho. Entonces, mientras no sean separados, aunque son muebles por naturaleza, al quedar adheridos al inmueble, por consecuencia también son bienes inmuebles. ¿Sí? Ya para terminar, compañeros, y como te decía yo hace rato, los inmuebles que recobran su calidad de muebles. Una ventana, una puerta es un bien mueble. Una maquinaria, un equipo, por muy pesado que sean, son bienes muebles. Pero quedan adheridos a la empresa, obviamente quedan pegados a la empresa, porque tienen que estar funcionando y como son máquinas muy potentes, la vibración hace que se muevan, entonces para que no haga esto, los adhieren, los dejan bien integrados a la fábrica. En ese momento, como quedan adheridos de forma, no digamos definitiva, pero por un buen tiempo, ese bien mueble se convierte en un bien inmueble. Insisto, sin ofender, piensa cuánto tiempo tienes con tus ventanas, piensa cuánto tiempo tienes con tus puertas. 5 años, 10 años, 15 años, ahora ya están deterioradas, pero ahí están nuestras ventanas. Ahora ya están carcomidas de algún lado, pero ahí están nuestras ventanas. Entonces, como puedes ver, aunque por naturaleza esa ventana es un bien mueble, al quedar adherido por tiempo indefinido a un inmueble y ser parte importante del inmueble, porque no podemos concebir una casa sin puertas, una casa sin ventanas, independientemente del riesgo o del peligro que podría traer tener nuestra casa o tener nuestro edificio sin puertas y sin ventanas. De esta manera, los bienes muebles que sean considerados como inmuebles, conforme a los casos anteriores, recobrarán su calidad de muebles cuando el propietario los separe de la finca, salvo el caso de que en el valor de esta se haya calculado el de aquellos, para poder constituir un derecho real a favor de un tercero. Pero la regla es, son bienes muebles por naturaleza, pero si los adherimos a un bien inmueble, ventanas, puertas, tuberías, conductos, árboles, etcétera, se convierten en bienes inmuebles. Pero que con el tiempo los podemos quitar, los podemos apartar. Y recuperarían, por tanto, su naturaleza de bien mueble.
salvo el caso de que en el valor de esta sea calculado el de aquellos. Salvo que cuando hayamos hecho el cálculo de cuánto se vende la casa, hayamos incluido el valor pues, de las puertas, de las ventanas, en consecuencia, salvo ese caso, se podrá constituir o recuperar, mejor dicho, su famosa naturaleza de bien mueble, dejando ser, por tanto, inmueble. Pues como puedes ver, compañeros, aparentemente es un juego de palabras, o aparentemente no hay razón de ser, pero en la práctica, hay que manejar bien este tipo de conceptos, porque al final toda transacción, toda operación que se celebre y que por tanto tenga como base lo que viene siendo un contrato, pues hay que tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para saber qué tipo de bien es sobre el cual se está constituyendo dicho contrato y dicha operación. Y para saber que, sabiendo qué tipo de bien se está manejando ese contrato, pues ver cuáles son sus perspectivas en ese sentido. Lo estamos viendo con los inmuebles y los muebles. Y podemos ser repetitivo, pero tanto que repito, algo se nos queda pegado. Aunque las ventanas, aunque las puertas, y por qué no, hasta todo lo que viene siendo la taza del baño, el lavadero, el lavabo, quedan adheridos, aunque los podemos quitar, mientras no los quitemos, siguen siendo inmuebles. Si los quitamos sin que se tome en cuenta sin que hayan sido parte del valor del inmueble, entonces recuperan lo que viene siendo su movilidad. ¿Sí? Vuelven otra vez a poderse mover por sí mismos con ayuda de algo o de alguien, y vuelven por tanto a recobrar, como dice ahí, inmuebles que recobran su calidad de muebles. Siendo muebles, se adhieren a un inmueble, se convierten en inmuebles, pero una vez que se decide separarlos, porque pues, se compró otra puerta, se compró otra ventana, porque se hizo una renovación de todo el mobiliario, incluyendo puertas y ventanas, incluyendo árboles, que por ahí se va a ampliar el estacionamiento, se va a agregar para darle más vista, obviamente con árboles. Entonces esos van a formar parte y por tanto son inmuebles. ¿Sí? Entonces vamos a entender esta clasificación de los bienes y todo lo que nos faltan, apenas son los primeros, los bienes muebles y los inmuebles. Nos falta por entrar de lleno a los bienes mostrencos, a los bienes vacantes, a los fungibles y no fungibles. Los fungibles y los no fungibles ya los vimos. A ver, 5 segundos para que mentalmente recuerdes cuáles son los bienes fungibles y los bienes no fungibles. Pero cuando vimos contratos, hablamos que hay un tipo de contrato que solo debe de versar sobre bienes fungibles. Te pregunto qué contrato es. Pues lástima que estamos en una clase presencial. Si no, pues ahorita ahí me los agarraba en curva. Y pues ojalá me equivocara. Estoy seguro que nadie me diría, pues son estos. Por favor, jóvenes, hay que ir estudiando, hay que ir guardando la información que estamos recibiendo para que en un momento determinado sepamos cuando hablamos con un abogado, con un notarial y nos emplea, porque él no nos va a explicar qué es esto, él va a hablar directamente y tú mentalmente sabes a qué se refiere. ¿Sabes a lo que está diciendo? Pues jóvenes, con esto terminamos nuestra primera clase, bueno, nuestra primera y única clase del día de hoy. Ya hicieron su examen, espero me den la buena noticia de que puro 10, de que salieron bien, de que no están ahí como que reprobé. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar lo del examen, si es que hay alguna duda, alguna pregunta, para ver lo de tus tareas, para ver las tareas que te he dejado. Ya podamos seguir avanzando y sobre todo para aclararte cualquier duda, cualquier comentario, algo que tengas por ahí. Nos vemos entonces al ratito en Zoom.